los 6 años de edad había recorrido el camino que hoy se llama la Vía Central del Norte, desde Cúcuta hasta Bogotá, que se acababa de graduar en el Colegio San Bartolomé, de 18 años. A los pocos días del 20 de julio se enroló en un ejército, pero no en el ejército para consolidar la independencia, sino en el ejército para emprender la Primera Guerra Civil, en uno de los bandos contendientes de la época, en el ejército de los centralistas, que emprendía un camino desde Bogotá a enfrentar el ejército de los centralistas que emprendían un camino desde Boyacá. La independencia nos trajo muchas frustraciones porque no supimos consolidarla a tiempo. Hubo mucho derramamiento de sangre porque nos dedicamos no a ganar la independencia que ya habíamos enarbolado en el grito, sino a la violencia entre nosotros mismos. Y en esas actas de la independencia que venimos festejando, quiero hoy recordar episodios muy importantes de Antioquia. Permítanme referir a 2. En 1812, el acta de independencia de Río Negro, liderada por don Juan Carrasquilla, trae 2 hitos para la historia de Colombia y de la democracia universal. En ese 1812 en Río Negro se dice que los únicos que pueden votar son los hombres libres. Ese es un gran avance en procura del libre sufragio universal. Y pensaba yo hasta hace algunos años que era Benito Juárez, el héroe mexicano, el único que había delimitado el derecho propio, diciendo que termina donde empieza el derecho ajeno. Pero fue esa bellísima acta de la independencia de Río Negro la que 50 años antes del grito de Benito Juárez dijera que solamente aquel que respeta la propiedad, el pensamiento, la persona ajena, puede pedir respeto para su persona, para su libertad y para su propiedad. Qué bellas las palabras del respeto al derecho ajeno del acta de la independencia de Río Negro. Y don Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia produce en esa acta de independencia lo que podríamos llamar el anticipo nacional al concepto de que la soberanía radica en el pueblo. Mientras en muchas partes del continente la discusión era para aceptar el gobierno de la monarquía española a cambio de que Fernando VII gobernara en nuestro medio, don Juan del Corral y quienes lo acompañaron en el acta de independencia de Santa Fe de Antioquia dijeron que el único gobierno que ellos aceptaban era el gobierno que surgiera directamente del pueblo. Era la primera reivindicación en nuestro medio de la soberanía popular. Pocos años después de que en la Constitución de los Estados Unidos se había dado ese gran debate entre Madison y Jefferson para finalmente lograr el equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa. Y del Cauca había venido aquí el sabio Caldas a poner los cimientos de la universidad, de lo que hoy es hoy nuestra alma mater, de lo que después fue esa gran gesta de Antioquia, esa contribución enorme de Antioquia a la ingeniería nacional, la Escuela Nacional de Minas. Y aquí estuvo Caldas y se fundó la Escuela de Ingenieros Militares. Pero Caldas, como todos los discípulos de Mutis, terminaron en el cadalso. Nosotros, por la violencia interna, facilitamos la cruel reconquista. Y hace 2 años recordábamos en Mariquita, al conmemorar los 200 años de la muerte de Mutis, que los discípulos de Mutis no pudieron darnos esos beneficios de la ilustración que de ellos habríamos esperado, porque fueron llevados prematuramente al cadalso. Prácticamente Caldas camina de la Fundación Universitaria de Antioquia a las gradas del cadalso. Qué tristeza nos dejaron esos acontecimientos.
Después, cuando finalmente se triunfa en Boyacá, el Libertador parte a Venezuela. El Libertador nos enseñó que toda victoria es parcial. El Libertador nos enseñó que en nuestra humana condición no hay día de victoria total, que todos los días hay que luchar para obtener un avance para la comunidad. Reposó pocos días en Santa Fe de Bogotá después del triunfo de Boyacá. Allí dejó instalado al general Santander como vicepresidente. El Libertador partió a Venezuela a concretar esa independencia finalmente en la batalla de Carabobo. Y envió al general Córdoba para la independencia de Antioquia. Y Córdoba lideró la batalla de Chorros Blancos. Y siguió ese buen ejemplo el Libertador, que es un valor de Antioquia, la persistencia. La historia universal muestra que aquella batalla de Gettysburg, ganada por la Unión de los Estados Unidos bajo la comandancia del presidente Lincoln, condujo después de la gran victoria a nuevas derrotas, porque los triunfadores de Gettysburg se bañaron en agua de rosas, abandonaron el campo de batalla y permitieron que avanzaran nuevamente los adversarios. Córdoba en Chorros Blancos hizo todo lo contrario. Emprendió la persecución de Guarleta y ayudó finalmente a concretar la independencia de la costa caribe con las batallas de Majagual y de Magangué. Y se une nuevamente al Libertador y emprenden el camino del sur. Y mientras Córdoba y Sucre por el mar llegan a Guayaquil y suben a dar la batalla de las faldas del Pichincha, que consagrara finalmente la independencia del Ecuador, el Libertador pelea la batalla de Bomboná cerca de Pasto. Rendimos desde esta plaza de Cisneros un homenaje al pueblo nariñense. Agustín Agualondo dio mucha lidia para la independencia, porque es un pueblo que jamás ha claudicado en sus lealtades. Es el ejemplo que nos deja el hermano pueblo del sur. Y Córdoba representó a esta tierra en toda la campaña del sur, al lado del mariscal Sucre. Allá estuvieron completando la obra inconclusa de San Martín en Perú. Estuvieron acompañando al Libertador en la concepción de la República de Bolivia, el entonces Alto Perú, inspirando a Sucre para que acertara con las instrucciones del Libertador para poder elaborar esa constitución democrática, esa constitución que es un homenaje a la ley, que es la primera constitución de Bolivia. Y regresa el Libertador, pero las dificultades de la Gran Colombia no nos permiten disfrutarlo en el gobierno. Se tiene que seguir en la brega de evitar un día que se separara Venezuela, al otro día que se separara Ecuador. Y vienen las confrontaciones con el general Santander. Y después Córdoba se rebela. Era mayor su espíritu libertario que lo que él veía que se obtenía en esa guerra en la cual había participado. Y con la muerte de Córdoba, aquí en el santuario, y después